Buenas, le habla Kenderson Bautista. En esta ocasión vamos a realizar la creación del alineamiento o la creación de un alineamiento y la creación del perfil longitudinal del terreno natural del mismo alineamiento. Bien, aquí tenemos una superficie, un modelo digital de terreno o superficie como lo llama el AutoCAD Civil 3D, y tenemos unos puntos que me muestran los puntos de intercepción de las curvas verticales. Simplemente vamos a apagar o a decirle al programa que no me muestre los puntos mediante los cuales creamos el terreno natural, y me quedo solamente con los puntos de intercepción. Sí. Para que sea más fácil crearle el alineamiento o la polilínea que me represente el alineamiento, de igual manera le voy a decir al programa que me oculte las curvas de nivel de la superficie en todas las propiedades, y acá en el estilo de la superficie elijo no mostrar, no display, y aquí solamente tenemos los puntos para crear, ¿sí? Para crear mi alineamiento. Para realizar la creación del alineamiento, nos vamos aquí en alineación, hacemos clic y elegimos herramienta de creación de alineaciones. Damos un nombre, en este caso será eje de carretera. Acá podemos agregar una descripción, por ejemplo, que diga alineamiento o alineación desde la estación 0+500 hasta la estación 2+800, un ejemplo. O que nos diga alineación desde el cruce de Casabitos hasta el cruce de Palomino, otro ejemplo. En este caso no agregaremos una descripción. Acá en normas de diseño podemos establecer la velocidad directriz, que en este caso será de 30 kilómetros. Podemos utilizar normas como por ejemplo la ASTO 2001 con un perarte de un 8%, establecer los carriles y el bombeo. En este caso no utilizaremos normas. Bien, aquí está el estilo del alineamiento. Podemos poner un estilo layout para cambiar y indicarle al programa que me coloque todas las etiquetas que existen en el alineamiento a crear. Damos clic en aceptar y tenemos esta herramienta de creación de alineamiento o de edición de alineamientos o alineaciones, como lo llama el AutoCAD Civil 3D. Bien, acá en el primer icono desplegamos y vamos a configurar las curvas y las curvas de transición.
Sí. Primero le vamos a indicar que me cree radio de 30 metros en las curvas. Sí. Que utilice curvas crotoides, que son las curvas que dan más comodidad a los vehículos. Y las curvas de transición o espirales no lo vamos a utilizar. Aquí está espiral de entrada, curva de transición de entrada y curva de transición de salida. Esa no la utilizamos. Hacemos clic en aceptar. Nuevamente desplegamos aquí el primer icono y vamos a elegir crear una tangente, otra tangente con curvas. Clic y empezamos el trazo. Vengo acá en punto de intersección 0, clic. 1, punto de intersección 1, punto de intersección 2, tres, el 4, y así dibujamos nuestro alineamiento. Sí. También yo pude haber creado inicialmente una polilínea y luego haberle otorgado a esa polilínea las propiedades del alineamiento. Para ello tendría que haber elegido, en vez de herramienta de composición de alineación, crear alineación a través de un objeto. Acá cuando elegí a crear una alineación. Bien, vamos al punto 7 de intersección y seguimos. El 8 debe ser este acá, ¿sí? Ahora el 9, el 10 está acá abajo, el 11, el punto 12, el número 13 y finalmente punto de intersección 14. Enter y tengo mi alineación creada. Sí. Ok. Ahora voy a decirle al programa que me muestre la superficie para ver cómo se ve el alineamiento en la superficie. Entro a las propiedades de superficie y acá pongo el estilo. Sí. Si se fijan, esta curva acá está fuera de la superficie. Esta curva acá está fuera de la superficie. Tenemos que corregir los radios. Sí.
Los radios son los siguientes. Este acá, este 55 metros, este de 60. Estos datos los estoy tomando porque ya había creado una alineación en esta superficie y después de haber hecho el trazo había determinado los valores de los radios, pero si se estuviese haciendo una alineación desde cero, se deben ir corrigiendo los radios hasta llevar el alineamiento por el trayecto que se requiera. Pero en este caso aquí yo tengo el valor de los radios. Este se queda en 30, 30, 30, 30 y este acá le colocamos 40. A este 45. Este tiene un valor de 67. Acá 140 y finalmente 50. Cerramos y observamos acá cómo me ha cambiado la alineación y esta curva acá se ha adentrado a la superficie y esta curva me cruza el vacío, me cruza la depresión. Bien, tenemos la alineación creada. Supongamos que ya esa ha sido la alineación determinada y la alineación establecida. Esa es la alineación que conviene realizar para hacer el trazo de una carretera desde este punto a este otro punto acá. Sí. Bien. Entonces nosotros debemos proceder a adecuar esa alineación y a trabajar con las etiquetas. Voy a cambiar la escala de visualización. Sí, se utiliza 1 en 1000 y miren cómo se me ven las etiquetas. Lo primero es que las progresivas están cada 20 metros, las etiquetas de las progresivas, y debemos colocarla cada 100 metros. Lo segundo es que este color magenta o rosado que el AutoCAD Civil 3D pone por defecto a mí no me gusta. Yo lo quiero colocar, por ejemplo, amarillo. Otra cosa es que el AutoCAD me pone esas etiquetas en idioma inglés y mi país es de habla hispana y yo quiero cambiarle eso, y en vez de decir Design Speed, que me diga velocidad de diseño, y acá en vez de decirme STA, que me diga progresiva. Sí. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el alineamiento, hacemos un clic derecho y elegimos editar etiquetas de alineación.
Sí, aquí están. PK principales. Los incrementos irán cada 100 metros. Y acá el estilo, voy a crear una copia de ese para editarlo. Va a tener el mismo nombre, pero al final le colocaré cabe. En la composición, acá en la composición le diré al programa que me lo ponga de color amarillo. Sí, ahí está, de color amarillo, y aplico para ver cómo se me ha modificado esa etiqueta. Qué bien. Ok. Yo tengo acá una etiqueta de puntos críticos de Perat que voy a eliminar. La geometría del perfil también la voy a eliminar. Los puntos geométricos vamos a ver a qué hace referencia. Ok. Vamos a crear una copia de este. En la composición le voy a cambiar el color. En general los voy a obligar a que estén al exterior de las curvas y le doy a aceptar. Acá, cambios de numeración de PK. Vamos a ver a qué hace referencia. Esa etiqueta no la quiero y la elimino. Al final tengo velocidades de diseño. Creo una copia. Y igual acá, al final, le dejo mi firma. Cabe. Y en la composición le pongo el color amarillo al ICTA. Acá edito para indicarle al programa que en vez de decirme STA me diga progresiva. Esto lo coloco amarillo y acá tengo progresiva. Velocidades de diseño, igualmente lo edito. En vez de decirme design speed, que me diga velocidad directriz. Cambio el color a amarillo. Me falta cambiar el color a la línea. La línea la coloco amarilla y esa marca no la quiero, la elimino. Ok. Me faltó cambiar el color a la línea de los puntos geométricos. El estilo que he creado lo edito y acá en la línea le colocamos de color amarillo. Aceptar. Miren cómo me ha cambiado la alineación o los estilos de la alineación. Voy a apagar los puntos PI que ya han hecho su trabajo y simplemente le digo al programa que no me lo muestre. Me muestra la etiqueta aún.
Y en estilo de etiqueta de punto, ninguno. Ok. Se va limpiando nuestro alineamiento. Ok, ok. Ahora yo voy a agregar una etiqueta acá en todas las curvas. Una etiqueta para enumerar las curvas y para posteriormente yo crear una tabla que me muestre todos los elementos de las curvas horizontales. Selecciono el alineamiento y acá hago clic en añadir etiquetas. Añadir etiquetas de alineación y tengo esta ventana. Acá elijo segmento múltiple y en estilo de etiqueta de línea. Es un estilo que me colocará en las tangentes. Yo acá no quiero colocar un estilo. Podría colocarle, por ejemplo, la longitud, el rumbo, la dirección, pero yo no le voy a colocar un estilo a las tangentes. Entonces voy a crear un estilo nuevo que se llame nada. Nada. Y en general, donde me pregunta que si yo quiero una visibilidad de la etiqueta, coloco falso. Estilo de etiqueta de espiral. Son estilos de etiquetas para las curvas de transición. Igualmente, no quiero un estilo de etiquetas para las curvas de transición y creo un estilo nuevo llamado nada. Y en general, donde tengo la visibilidad de la etiqueta, la coloco falso. Sí, pero tengo acá en el centro estilo de etiqueta de curva, que ese sí quiero yo que me lo coloque. Y elijo igualmente crear un estilo nuevo. ¿Cómo se va a llamar mi nuevo estilo? Etiquetas de curvas. En general, elegimos indicador en el modo de visualización y vamos a la composición. No me lo muestra acá, debe ser que esté apagado el layer, pero bien. Acá en vez de C, yo quiero que me diga curva y el número de segmento. Será curva 1, en la curva 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Curva, el tamaño vamos a poner un poquito más grande, que sea 3. El color vamos a poner un color blanco. Me pregunta, aquí está la opción del borde, me pregunta la visibilidad del borde. Quiero que me visualice un borde. El tipo de borde que sea rectangular con los bordes redondeados. Y el color del borde que sea blanco, al igual que la etiqueta. Vamos a forzar esa etiqueta que sea al interior de la curva para que no choque con
etiqueta de los PK y vamos a darle un desfase en Y de 8 para que se aleje un poco a las curvas. Damos clic en añadir y seleccionamos el alineamiento, y acá tenemos la etiqueta creada: curva 1, curva 2, curva 3, 4, 5, 6, hasta la curva final, que es la curva 13. Sí. Puedo agregar ahora un offset de alineamiento. Sí, creémoslo ahora. Un offset de alineamiento en representación de los carriles. Me voy a alineación, crear desfase de alineación, selecciono la alineación y establecemos los criterios. En el nombre se llamarán carriles de 3 metros a la izquierda y de 3 metros a la derecha. Agregamos y aquí ya creé los desfases. Bien. Ok. Ahora, con estas etiquetas de las curvas, voy a crear una tabla de elementos de curvas. ¿Cómo lo hago? Selecciono nuevamente el alineamiento, añadir tablas, una tabla de curvas, y acá selecciono de qué etiqueta, etiqueta de curva, la segunda, añadir, acá el estilo, solamente tengo un estilo y le doy a aceptar. El programa me pide que elija un lugar en la ventana donde colocar la tabla y elijo este lugar. Voy a guardar el documento, ¿sí? Porque no lo he guardado, con el nombre de prueba o ejemplo, mejor, ejemplo. Bien, ya he guardado mi archivo, mi proyecto. Tengo acá mi tabla de curvas con el número de curvas, los radios, las longitudes, los puntos de inicio y el punto de término. Bien, esa tabla primero está en inglés y le faltan muchos elementos de las curvas. Entonces esa tabla vamos a editarla. Selecciono la tabla, doy un clic derecho y entro a las propiedades de la tabla. Acá solamente tengo un estilo. ¿Qué hago? Copio un estilo. En el nombre y coloco tabla de elementos de curvas. Y acá en las propiedades tengo los componentes de esa tabla. Primero acá, el nombre que me aparezca sea tabla de elementos de curvas horizontales y acepto. Acá en vez de curva, que esté en español, curva. El radio igual. La longitud, la dirección, esta debe ser la dirección de la flecha, no, sí, no la quiero.
estos dos tampoco. Curva, radio, longitud, agrego uno nuevo. Acá elijo el elemento que va a llevar curva, radio y longitud. Bien. PK inicial. Clic. La precisión, 2 dígitos después de 0 y agrego. Entonces acá el PK inicial viene siendo el PT. No, el PC. Agrego otro. Será entonces el PT y agregaremos el PK final. Uno nuevo. Vamos a ver, miren, aquí están todos los elementos de curvas que le podemos agregar a las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos la flecha. Flecha, 2 dígitos de precisión. Flecha. Otro elemento. Vamos a ver qué podemos elegir de acá. La cuerda. Cuerda. Y por ejemplo podemos dejarlo ahí. Los colores. Yo quiero una tabla de color blanco. Y ahí mi tabla cambió. PC, PT, flecha, cuerda, longitud de la curva, radio y el número de curva. Podemos agregarle más información a esa tabla de elementos de curva. Y todo va a depender de mi necesidad. Bien, ahí nuestro alineamiento podemos decir que está completo y ahora vamos a proceder a crear el perfil longitudinal del terreno natural. Sí. Para hacerlo puedo seleccionar el alineamiento y acá elegir perfil de superficie. ¿De qué alineación será ese perfil? De eje de carretera. ¿De qué superficie? Bueno, de la superficie TN. Hacemos clic en añadir y ya hemos añadido el perfil. Ahora, dibujar la visualización del perfil. Tenemos esta otra ventana. En nombre de la visualización, porque ya el perfil se ha creado de manera interna. La visualización. Perfil longitudinal. Perfil longitudinal. El estilo. Vamos a poner un estilo de esto. Sí. Esto acá es si yo quiero crear perfiles más fácil, lo dejaré así. Siguiente, a los intervalos, las alturas, las bandas, y esta opción acá es por si yo quiero hacer un sombreado en las áreas de corte o en las áreas de relleno.
Eso lo realizaremos cuando tengamos una rasante. Elijo mi lugar en la ventana donde crear mi perfil longitudinal del terreno natural y miren acá. Ya tengo ese perfil longitudinal de terreno natural. Y acá puedo ver las dos depresiones de terreno que nuestra vialidad va a tener que atravesar. Acá vamos a colocarle dos puentes para cruzar ahí. Sí, un puente acá, un puente acá, y esta es nuestra subida. Este perfil está exagerado 10 veces en la vertical. Si quisiéramos visualizarlo normal, de manera como está el terreno de manera real, entramos al estilo de visualización. Aquí en la deformación vertical, que es la exageración, en vez de 10 colocamos 1 y miren aquí el estilo. Esta es la depresión en la cual haremos el puente, y esta es la otra depresión en la cual también haremos el puente. Sí, ok. Nuevamente entro a editar los estilos y lo coloco como por defecto. Bien, ya hemos creado nuestro alineamiento en nuestro perfil longitudinal de terreno natural. Hasta la próxima.